Muy buenos días, mis niños y niñas. Bienvenidos a nuestra clase de Ciencias Naturales. Siendo nuestra penúltima clase del año escolar 2020, ya estamos finalizando el año. Mis divinos y divinas, con ese entusiasmo, esas ganas, vamos a hablar el día de hoy sobre el tratamiento de la basura, sobre todo sobre la planta de tratamiento de la basura. De manera genérica vamos a describir, les voy a explicar. Por favor, necesito que presten la debida atención cuando estén observando esta clasecita, ¿ya? Les decía, más que todo, esta parte o este capítulo es de cambio de actitud. Nos debe servir para nosotros modificar ciertas acciones que realizamos frente a nuestro medio ambiente, siempre buscando la solución a este gran problema que tenemos en nuestra casa o nuestra naturaleza, ¿ya? Entonces, el día de hoy, de manera rápida, les voy a describir, voy a explicar sobre estas plantas de tratamiento de la basura, ¿no? Y qué procedimientos o qué acciones implica, ¿ya? Y siempre, como ya ustedes saben, voy a iniciar felicitando, saludando a aquellos estudiantes, tanto varones como mujeres, que son puntuales y responsables. Y una llamada de atención a aquellos que no lo son. Sin embargo, les debe servir para reflexionar y darse cuenta de que el tiempo es oro, en verdad. Entonces tienen que aprovechar o tenemos que aprovechar todos al máximo, ¿ya? Y si no lo hemos hecho, aún hay momentos de las 24 horas para aprovechar y para poder repasar, para poder reivindicarse en las actividades que tal vez hemos estado trabajando mal, ¿ya? Y siempre deseando lo mejor para ustedes. Atención, por favor, entonces, a la planta de tratamiento de la basura. La planta de tratamiento de la basura es un área geográfica destinado al tratamiento adecuado de los residuos, o sea, de esa basura, ¿no? Mediante un conjunto de técnicas que permiten la reducción, que permiten la disminución al mínimo de la toxicidad, del perjuicio de la naturaleza, ¿ya? Así como también de la reutilización o eliminación total de estos residuos, ¿ya? De tal manera que la población humana no sea afectada, no sea perjudicada en su salud, ¿ya? Igualmente, sobre todo la naturaleza o medio ambiente, se mantenga en lo posible de manera equilibrada, ¿no? De manera equilibrada, o que existe un equilibrio entre los seres que habita este medio ambiente. ¿Cuáles son esos seres? Los seres bióticos y los seres abióticos, chicos, ¿ah? Bien, esas técnicas o esos pasos a seguir en una planta de tratamiento de la basura, tenemos, por ejemplo, el reciclaje. ¿Qué es el reciclaje? ¿No? Decimos, a ver, vamos a reciclar. A ver, por reciclaje de tus cuadernos ya utilizados puedes hacer tal cosa. Reciclamos un material X, etc. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se llama reciclaje? ¿Qué es el reciclaje? Atención, por favor, tomen sus anotaciones, ¿ya? El reciclaje es el proceso de tratamiento de la basura con mayor aceptación, o sea, con aquellos que son adecuados para su reutilización, ¿ya? Que va a consistir en volver a utilizarlos, volver a reusar los objetos, ¿no? Adecuados con el fin o bien de transformarlos en nuevos productos, ¿ya? En conclusión, ¿qué es el reciclaje? Es el proceso de tratamiento y la reutilización o la utilización de estos residuos, de estos objetos, para obtener otros objetos nuevos, ¿ya? Bien, esto se va a dar de dos maneras, ¿no? Este reciclaje. Uno, según el índice máximo de recuperación y según el índice medio de recuperación. ¿Qué quiere decir? Para describir, a ver, cada uno de estos. Según el índice máximo de recuperación, en esta modalidad se pueden seleccionar materiales existentes dentro de la basura sin necesidad de recurrir
a un proceso industrial. O sea, no es necesario recurrir a un proceso industrial, ¿ya? Por ejemplo, las botellas en buen estado, los frascos o los frascos o recipientes de vidrio, ¿no? La recolección de esos residuos, por ejemplo, ¿ya? En cambio, según el índice medio de recuperación, ¿qué va a pasar? ¿En qué consiste este aspecto? Cuando se obtienen ciertos materiales, o se dice así, cuando se obtienen ciertos materiales que han necesitado procesamientos o procedimientos industriales. Por ejemplo, los pedazos de vidrios, restos de latas, el compostaje también ya ingresa a esta modalidad, ¿ya? Y hablando de ese procedimiento que es la compostación, ¿ya? La compostación. ¿A qué se llama compostación? ¿O qué es una compostación? ¿Ya? Si yo escucho o leo, observo este término compostación, ya estoy hablando del tratamiento de la basura, debo recordar rápidamente que compost, ¿no? El compost, ¿ya? Entonces, ¿qué es la compostación? ¿En qué consiste frente a estos residuos o a la basura? ¿Ya? La compostación es una forma de reciclaje de residuos orgánicos, ¿ya? Mediante la descomposición, ¿a través de qué? De microorganismos, como por ejemplo las bacterias, los hongos, las lombrices, etc. ¿Ya? Del cual o de esa compostación se recupera o se obtiene el compost, ¿no? El compost. ¿Y este compost qué es? Es un abono orgánico, ¿verdad? Es un abono orgánico, el cual va a ser o es utilizado como fertilizante natural en los sembríos, en la agricultura, ¿ya? También se recupera mediante la compostación o este procedimiento, ¿qué cosa? El famoso biogás, ¿no? Biogás, utilizado como combustible en las familias, como combustible en la cocina, como combustible en los hogares. Y también otros usos de ese biogás, ¿no? Miren qué interesante. Entonces, mediante la compostación, en resumen, obtenemos el compost, que es un abono orgánico, y el biogás, que es combustible. ¿Ven? El combustible, ¿ya? Bien, esta compostación, ¿no? Tiene sus ciertos pasos también, ¿ya? Pero ahora vamos a terminar este resumen. Luego tenemos el procedimiento, ¿ya? ¿De qué? De incineración. De incineración. La incineración, ¿qué nos recuerda? ¿Qué les recuerda a ver a ustedes? La incineración. ¿Qué es la incineración? ¿Ya? La incineración también es otra técnica. Es otra técnica de tratamiento de residuos, ¿ya? ¿En qué va a consistir o en qué consiste la incineración? Que consiste en la eliminación de desechos siempre y cuando sean combustibles, ¿ya? O sea, toda sustancia que reacciona al combinarse con el oxígeno, ¿ya? Y con el oxígeno y además reacciona con el aumento de temperatura, o sea, con calor, ¿ya? Esta técnica es apropiada para eliminar residuos sólidos, líquidos y gaseosos, ¿eh? Esta modalidad o esta técnica se realiza en sistemas especiales y cerrados, ¿ve? Algunos residuos incinerables o quemables son, por ejemplo, los cianuros de sólidos, ¿ya? Los lodos sólidos, los líquidos orgánicos, los halogenados, etc. En resumen, la incineración consiste en ¿qué? En quemar los residuos, ¿ya? En combustionar los residuos. Entonces son residuos que están en la capacidad de estar en contacto con el oxígeno, ¿ya? Y van a reaccionar con este mismo, generando ¿qué cosa? Llama y calor, fuego, ¿no? Calor, ¿ya? Tenemos otra de las técnicas
que es la llamada pirólisis. Esta pirólisis es prácticamente una forma de incineración, ¿ya? Que va a consistir en un proceso a presión y a una atmósfera pobre, ¿ya? En oxígeno o carencia de oxígeno, chicos, ¿ya? Va a originar la descomposición de materiales orgánicos por el calentamiento y a altas temperaturas, ¿ya? Es decir, la pirólisis, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste? En calentar en contenedores especiales, o sea, encerrado, ¿no? En recipientes especiales, los desechos en ausencia de oxígeno, o sea, no expuesto a la atmósfera o el oxígeno, ¿ya? Y esta pirólisis se caracteriza por disminuir el volumen de material orgánico tratado y no provocado la contaminación ambiental. Entonces, en resumen, la pirólisis, una forma de incineración, pero sin la presencia de atmósfera, o sea, en recipientes o en medios cerrados, ¿ya? En medios cerrados. Y finalmente, dentro de lo que es los procesos de tratamiento de la basura, ¿ya? En esta planta de tratamiento vamos a tener la reducción de tamaños. Reducción de tamaños. ¿Qué quiere decir la reducción de tamaños? Es sencillo, ¿no? Es el proceso de reducir el tamaño, la dimensión, el volumen de una cantidad considerable de residuos. Y esta también se va a dar por procesos o se tiene conocidos hasta 3 procesos. ¿Cuáles son? Uno es el enfadamiento, 2 es la compactación y 3 la trituración, ¿ya? La trituración. El enfardamiento o el proceso de enfardamiento, la técnica de enfardamiento es un sistema de prensado de la basura, ¿ya? Que reduce su volumen a un cuarto o a un quinto de su tamaño normal u original. ¿Para qué? Para producir fardos, ¿ya? Fardos que se puede revestir con tela y se puede sumergir, ¿ya? Sumergir en un medio o en un sistema adecuado, ¿ya? Eso es por enfardamiento. En cambio, por compactación, ¿en qué consiste? Compactación. Consiste en la compactación de residuos recolectados en grandes camiones, por ejemplo, ¿ya? Con capacidad de hasta 50 toneladas. Se llama compactación. Eso quién no conoce, ¿no? Ustedes cuando recolectan sus residuos, sus basuras, hoy en día en nuestros distritos, ¿qué pasa? Viene ahí con unas músicas especiales, las compactadoras, ¿no? Tiene un horario de pasar, ¿verdad? Y nosotros rápidamente sacamos nuestros residuos y ellos se la llevan. ¿Y qué hacen? Hacen un proceso de ¿qué? De compactación. O sea, como que de reducción en volumen de cantidad, ¿no? Y miren, en estos vehículos recolectores se encuentran instalados estas compactadoras, ¿no? Y estas unidades son conocidas como estaciones de qué? De transferencia, ¿ya? Finalmente, dentro de lo que es la reducción de tamaño, tenemos la trituración. La trituración me recuerda rápidamente al hecho de moler, ¿no? Triturar, ¿ya? Consiste en ¿qué? En la reducción de tamaño de residuos utilizando molinos de gran tamaño, grandes, ¿no? Con este método se consigue la reducción del volumen de residuos en un 30%, ¿ya? Del 100%, por trituración. Esta modalidad o esta técnica facilita su colocación en los lugares o en los vertederos controlados, ¿no? También reduce olores, ¿ya? Y la posibilidad de incendios. La trituración generalmente es muy costoso. El mantenimiento y rápido desgaste de los equipos, como el caso de los molinos. Pero nos ayuda en gran porcentaje en la reducción de tamaños para ubicarlos en un medio o en un sistema adecuado o de tamaño reducido o pequeño.
¿Ah? Muy bien, chicos. Estos procedimientos o pasos dentro de lo que es la planta de tratamiento las tenemos entonces en estas imágenes. Por ejemplo, la recolección y reciclaje de residuos, ¿ya? Dentro de lo que es reciclaje, por supuesto. Se utiliza en la recolección, en la clasificación de estos residuos, como el color gris, por ejemplo, para desechos en general, ¿ya? Principalmente para materiales biodegradables. El color naranja utilizamos para materiales orgánicos, como residuos de alimentos, huesos, etc. ¿Ya? El color verde, para generalmente los vidrios. Son recomendaciones o sugerencias de uso de colores que se puede hacer en un medio adecuado, ¿ya? En un centro adecuado. El caso de verde, por ejemplo, para las botellas de vidrio, los rotos, ¿no? Y es importante no utilizar para cerámica o cristal, o sea, debe ser todo vidrios. El color amarillo, ¿para qué? Para plásticos y envases metálicos, como latas o envases de alimentos y bebidas, bolsas. El azul, generalmente para lo que es papelería, papel. ¿Ya? Rojo, sobre todo para los desechos o residuos peligrosos, como baterías, pilas, etc. ¿Ya? Cuando hablamos de esta compostación, una descripción rápidamente. En esta imagen ustedes pueden ver, dice, hagamos un compost. ¿Es posible hacer? Sí. Profesora, yo no tengo espacio, no tengo terreno, no tengo chacra. No necesariamente tenemos que contar. En un pequeño jardín también podemos preparar nuestro compost o podemos hacer la compostación. ¿Ya? Para eso lo que necesitamos es ¿qué cosa? Los residuos orgánicos. ¿Ve? El primer paso que se debe realizar, dice, busca un cajón de madera. O sea, elaboramos un cajón de madera, ¿ya? Y esta la vamos a cubrir la base con ramas y hojas. Y la ubicamos en la sombra, esta caja o este cajón, ¿ya? ¿Qué más hacemos? Colocamos los restos orgánicos, como por ejemplo las hierbas, las cáscaras de frutas, huevos, ¿ya? Y los residuos de poda, como en este caso las ramas, las hojas, los pastos, ¿ya? Estas ramas van a permitir una aireación necesaria al compost, ¿ya? Y esto se debe cubrir siempre con pasto u hojas encima o en la parte superficial, ¿no? Y ojo, en esta compostación no se debe agregar ¿qué cosa? Comidas elaboradas, o carnes, o pastas, etc. ¿Ya? Son residuos de lo más naturales posible. 3. Dice, no permitas que se seque ni que se humedezca por demás, o sea, demasiado. De este modo, los microorganismos hacen su trabajo de descomposición, mezclado cada tanto o mezclarlo, o hay que ir regando o humedeciendo cada cierto periodo. ¿Ya? 4. Dice, de 6 a 8 semanas observa el color y olor de la tierra compostada. Si es color oscuro y tiene olor agradable, a tierra húmeda. Quiere decir que si tiene esa característica, ya está listo para agregarle a las plantas de tu jardín. O sea, ya está listo el compost y ya la puedes utilizar como abono orgánico, como abono natural y agregar a las plantas que puedas tener en tu jardincito. ¿Ya? Bien, estos generalmente se ubican en capas, estos componentes del compost. Generalmente la primera capa, como decíamos, está formada por ramas, cortezas, materiales gruesos, ¿ve? De 30 a 50 centímetros, ¿ve? Una capita marrón de 15 a 20 centímetros, una capa verde, una capa marrón, nuevamente una capa verde y una capa marrón. Entonces, así de sencillo es la compostación y también la podemos realizar en nuestro jardincito, chicos. ¿Ya? Bien, la incineración, decíamos, es quemar, es generar fuego, acompañado de calor, ¿no? Utilizando o es someter al quemado, a la producción de llama, los residuos sólidos. Y la pirólisis, decíamos también, que era una forma de incineración, pero ya en recipientes cerrados, en medios cerrados. ¿Ya? Bien, chicos, pero también tenemos otra forma de tratar esta basura, estos residuos. ¿Cuál es? Fabricando o elaborando, ¿qué cosa? Los llamados rellenos sanitarios. Los rellenos sanitarios. Los rellenos sanitarios, ¿en qué consiste? Consiste en la
Disposición final de los residuos en celdas de preferencia o bloques bajo tierra. Bajo tierra o en la tierra, ¿no? Sin que causen peligro de molestias para la salud pública. O sea, para estos rellenos sanitarios se deben ubicar un lugar adecuado, muy alejado de la ciudad, de tal manera que no va a perjudicar al hombre o a la población, ¿ya? Y sobre todo al medio ambiente, tanto durante el tiempo que se utilice ese medio para la disposición de la basura, como después de terminado del rellenado. O sea, no debe afectar, ¿ya? ¿Cuál es la importancia de un relleno sanitario? ¿Ya? De un relleno sanitario. Es importante para la salud, es importante para el medio ambiente, para la economía, en la estética y también para el turismo. O sea, es importante ubicar en un lugar adecuado, ¿ya? Este relleno sanitario, vuelvo a repetir, muy alejado de preferencia de una ciudad, no de una población, porque si no, va a perjudicar sobre todo en lo que es salud, ¿no? Porque va a generar, ¿qué cosa? O va a emanar sustancias, por ejemplo, gaseosas o líquidas, que puede perjudicar al hombre. Por ejemplo, puede generarse la lixiviación, ¿no? Por humedad de estos residuos que están acumulados en este relleno sanitario, va a eliminar líquidos muy desagradables y contaminantes, ¿no? Y también va a perjudicar al medio ambiente. Entonces, todo eso hay que tener cuidado, ¿ya? Sobre todo en relación a la población o a la comunidad, ¿ya? Para la economía, ¿por qué es importante, decíamos, para la economía? Porque va a evitar la revalorización de los sitios donde habitualmente se arrojan la basura. O sea, reduce los costos de potabilización de, por ejemplo, de los medios de agua, ¿ya? Para mejorar los estados sanitarios de los ríos, etc., ¿no? Y de paso, por supuesto, va a generar empleo, va a generar trabajo, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con la economía, ¿ya? Y va a evitar también la mala apariencia del medio del lugar donde vivimos, ¿no? Si adecuadamente vamos a ubicar en un relleno sanitario nuestros residuos o los desechos, ¿ya? Y favorece la buena presentación, por supuesto. También va a permitir, ¿qué cosa? La promoción turística de la región. ¿Por qué? Porque ese medio o ese lugar o esa comunidad o esa ciudad va a ser más limpio, ¿no? Porque tiene su relleno sanitario donde ubicar los residuos o la basura, ¿ya? Este relleno sanitario se presenta hasta en 3 métodos. Uno, por ejemplo, es de zanja o trinchera. 2, de área. Y es del terraplén o de laderas, ¿ya? De zanja o trincheras es recomendable ¿para qué? Para terrenos o medios planos, ¿ya? O sea, en terrenos planos, en terrenos normales, ¿no? En cambio, el de área se emplea para terrenos ondulados, terrenos o medios o accidentes ondulados, ¿no? Y lo que es el método de terraplén, en cambio, es un método que se emplea para terrenos muy inclinados, o sea, como las laderas, pues, ¿no? Laderas, ¿ya? Muy bien, entonces, también según los lugares o el medio geográfico o la característica de este suelo, vamos a tener estos tres métodos de rellenos sanitarios. Bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Sencillo, eso les decía, sobre todo es cambio de actitud, cambio de acciones de manejo de los residuos, este capítulo, ¿ya? Ya estamos finalizando. Sencillo, algo fácil. Les estoy enviando un videíto, lo cual ustedes por favor lo van a observar y por eso dice así. Observamos el video y elaboramos un resumen sintético. Me elaboran un pequeño resumen de manera sintética en su mismo cuadernito. Pondrán o asignarán de título resumen sintético del video, ¿ya? Identifican o le dan un título adecuado a ese video y elaboran su resumen en el cuadernito. Entonces, mucha atención, concentración, por favor, al videito.
Nos encontramos en la planta de valorización de residuos orgánicos de Portillo Alto. Acá podemos ver la infraestructura que viene a tener un techo alto de aproximadamente 5 metros de alto, pero que sin embargo los voladizos de esta infraestructura no son las más adecuadas como para una zona de selva y más aún lluviosa como esa tipo. Esta falta del voladizo ha generado cierta dificultad al momento de empezar a trabajar el proceso de compostaje, como es el caso que cuando hay lluvias torrenciales se ha tenido problemas de ingreso de la lluvia dentro de donde se viene procesando el compost. Por tal motivo, por ejemplo, si nosotros vemos en la parte alta, que también tiene esta infraestructura una claraboya, se ha tenido que poner malla Rachel para mitigar el ingreso de aguas fluviales. Entonces siempre es necesario que en una infraestructura en selva se ponga el tamaño del voladizo idóneo para no tener esta dificultad. También dentro de lo que es esta infraestructura tenemos en la parte media lo que es el drenaje central, para que al momento que vamos produciendo el compost, que es natural que los residuos orgánicos tengan lixiviados, el exceso de lixiviados va a ir yendo a parar al drenaje central. Nosotros dentro de la planta, para evitar el exceso de lixiviados que se produzcan dentro de la planta de valorización de residuos orgánicos, utilizamos el aserrín. También estamos utilizando restos de vegetales secos con la finalidad de usarlo como un colchón y a su vez también enriquecer este compost. No solamente va a tener residuos orgánicos que se obtienen el momento que se hace el recojo dentro de la ciudad, sino también va a tener restos de vegetales, que esto va a también proporcionar fósforo dentro de la composición del compost al momento que ya obtenemos como producto final. Nos encontramos en la planta de valorización de residuos inorgánicos. Esta área sirve para poder reaprovechar todo el material reciclable, porque al momento que nosotros hacemos la acumulación de todo el material reciclable reaprovechado y debidamente ya preparado para poder comercializar, se deteriora, ¿no? Justamente por la humedad que causa la presencia de una faja de clasificación de residuos, lo cual nos permite maximizar el tiempo, porque acá separamos todo el material reciclable, tanto lo que son latas, botellas de plástico, plástico duro, film, cartones. Bueno, nos encontramos en el área de disposición final de la planta de tratamiento de residuos sólidos. En este lugar se deposita todo el material desechable. Las instalaciones tienen ciertas deficiencias, como es principalmente el sistema de drenaje, porque no se ha hecho un drenaje central adecuado, ¿no? Lo cual ha generado una dificultad, porque al momento que hay presencia de lluvias, las tuberías han terminado de colmatarse por presencia de finos, porque sobre la geomembrana se ha coberturado tierra. Entonces esto ha generado de que con la presencia de lluvias todos esos finos terminen ingresando por los orificios de la tubería y colmatándose, ¿no? Entonces cuando podemos empezar a hacer la operación dentro de la planta, hemos tenido que hacer un lavado y limpieza de toda esta tubería con la finalidad de que pueda funcionar adecuadamente el drenaje fluvial y no tener mayor inconveniente, ¿no? Entonces, por el mismo hecho de que no tiene una adecuada inclinación para la parte media como debería de ser en esa esquina de pescado, es que se tiene este problema. Acá dentro de lo que es la provincia de Satipo, los principales residuos orgánicos que llegan acá a la planta de valorización
son residuos de frutas principalmente, residuos de verduras. También está llegando lo que son restos de las granjas de pollo, lo que son las plumas, algo de vísceras. También tenemos con bastante frecuencia lo que son restos de coco, ¿no? Es uno de los productos que demora mucho más tiempo para poder degradarse. Es por eso que también dentro de la planta estamos previendo comprar una picadora para poder lograr su degradación en el menor tiempo posible.